Bien, para eliminar un registro y después de eliminarlo dice buscar, pero antes de implementar este método vamos a primero implementar el método buscar. Luego le diré por qué. Bien, para buscar necesitamos que el usuario ingrese o especifique el código o el nombre del dato ingresado o el dato que quiere buscarlo. Por lo tanto, pedimos que el usuario ingrese un dato. Como los datos ingresados son de tipo string, lo creamos de la misma forma. Bien, lo que vamos a hacer es justamente hacer un bucle repetitivo, en este caso un for. Un for que empieza desde un h, en este caso un h igual a 0 hasta un h menor que i, y que el variable h aumente 1. Correcto. En este caso vamos a hacer una pregunta. Decimos si el dato ingresado es bien, lo que hace es lo siguiente. Estoy preguntando si el dato que se ingresó por el usuario es igual al dato que está en el arreglo en la posición H. Bien, en la posición H. En este caso, si el bucle está empezando primero, será H es igual a 0. Por lo tanto, entra en el arreglo o pregunta en el dato, dice dato. El dato que se ingresó es igual al arreglo en la posición 0. Entonces, si es correcto, entra. Si en caso que no es correcto, pues sale. Pero en este caso, lo que vamos a hacer es, y ya nos olvidamos, al principio dije que un método puede o no retornar parámetros. En este caso, este método recibe parámetros y a la vez retorna parámetros. Pero, ¿qué tipo de parámetros retorna? En este caso, vamos a decir que el método retorne un parámetro de tipo entero, ya que la posición es de tipo número. Bien, si el dato está o existe en el arreglo, entonces retornamos, decimos si el dato existe, retornamos la posición, es decir, h. En caso de que no exista, entonces retornamos un número diferente. En este caso, un número muy común sería -1. Muy bien. Cuando la condición es correcta y entra adentro y dice que retorne h, entonces automáticamente el for se cierra, es decir, sale del for y termina con el método buscar. Muy bien. Una vez que ya tenemos el método buscar implementado, ahora sí podemos implementar el método eliminar. Para ello empezamos de la siguiente forma. Creamos un variable tipo entero. Lo vamos a nombrar como post. Una letra inicial de posición que va a ser igual justamente al método buscar. Buscar, y pero además buscar recibe un parámetro, como ven acá, recibe un parámetro. Entonces tenemos que enviarle un parámetro que va a ser dato. Pero dato aún no ha sido declarado como variable dentro de este método, por lo tanto lo declaramos.
correcto. Estamos pidiendo que en caso de que el usuario pulse eliminar, entonces debemos de preguntarle al usuario qué dato quiere eliminar. Y una vez que el usuario indique, entonces hay que buscarlo el dato dentro del arreglo para poder eliminar. Por lo tanto, hacemos el uso del método buscar, ya que lo tenemos acá. Y ahora hacemos una condición. Si post es diferente de -1, ¿por qué diferente? Miren, si acá el método buscar me retorna un valor, ya sea mayores que 0 o un -1, en caso de que me retorne un -1, quiere decir que no lo ha encontrado. Pero si me retorna un valor diferente de -1, es decir, de 0 hacia el más positivo, entonces quiere decir que lo encontró. Por eso hago una pregunta y digo, si el pozo, es decir, el valor retornado por el método buscar, es diferente del -1, entonces acá hago justamente o muestro un mensaje diciendo que el valor se ha eliminado. Y para ello hay que primero realizar el procedimiento para eliminarlo. Entonces aplicamos un bucle repetitivo otra vez. En este caso vamos a crear una R, como por ejemplo que empiece de 0 hasta un R menor que I, y que R aumente de un 1. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, pero ojo, R empezaría de la posición dada. ¿Para qué? Ya que la posición que lo busqué ya lo encontré. Como ya lo tengo la posición, voy a sobreescribir dentro del o encima del dato encontrado el dato que está en la posición siguiente. En este caso haré de la siguiente forma: pongo arreglo en la posición dada va a ser igual a arreglo al arreglo mismo. Bien, arreglo en la posición encontrada va a ser igual al arreglo en la posición encontrada más 1. ¿Qué quiere decir? Miren, les voy a explicar de la siguiente forma.